Es lunes de reporteros, vamos a visitar la casa Nancarrow, un innovador de la música, ya van a ver. Y también les mostraremos una nueva tecnología para regenerar los tejidos humanos. Va a estar muy interesante este programa. Saludamos con muchísimo gusto a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos grandes contenidos en este lunes. Quédense en la hora cultural de la televisión mexicana. Y vamos a comenzar con algo que va a dar certidumbre, diversidad a los medios públicos de la Ciudad de México. Se instituye el primer Consejo del Servicio de Medios Públicos en la capital del país. Vamos a verlo. Radio Educación y la Secretaría de Cultura de Coahuila firmaron un convenio de colaboración para la creación y difusión de contenidos. Cuando la Secretaría de Cultura nos hizo la invitación para asumir la Dirección General de Radio Educación, enfatizó la necesidad de establecer una relación más amplia con algunas entidades artísticas, tanto pertenecientes a la Secretaría de Cultura como de otras entidades del país. Entonces nos parecía fundamental comenzar a trabajar en ese proceso, aun cuando tuviéramos unos cuantos días. La primera colaboración que harán será apoyar el Centro de Lectura Digital, ubicado en la ciudad de Torreón, con más de 250 series radiofónicas en audiolibros, series infantiles, literarias y dramatizadas, históricas, musicales, lenguas indígenas y de corte informativo. Radio Educación tiene aquí una lista, tiene una liga incluso, donde tenemos un catálogo con toda la oferta que las emisoras de otros estados del país podrían descargar, simplemente haciendo la solicitud directamente a la emisora, a una persona que está encargada de todo eso. Esto del Centro de Lectura Digital es el principio de lo que esperemos sea una colaboración mucho más amplia con Coahuila, pero también con otros estados del país. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, estaremos al pendiente de lo que haga este organismo que promete mucho, ya veremos. Y fíjense que el deterioro de nuestro medio ambiente motivó a 25 artistas gráficos a crear un mural colectivo. Vamos a conocerlo. 25 artistas se reunieron en la Plaza 23 de Mayo para crear un mural de 40 metros para hacer conciencia de la crisis ambiental. La jornada comenzó a las 10 de la mañana del domingo. Sobre la calle República de Brasil del centro histórico de la Ciudad de México se instaló un taller de grabado. Los participantes, que fueron seleccionados previamente a través de una convocatoria, llegaron con su diseño en placas de madera reutilizada. Cada pieza es un punto de vista sobre los retos ambientales que tiene la humanidad para detener el impacto del calentamiento climático y la pérdida de la biodiversidad. El tema es la naturaleza, la fauna, todo eso, tener un poco de conciencia con la ecología en estos tiempos, ¿no? Entonces, como son iniciativas científicas, justamente queda un poco la conciencia social, ¿no? Hasta el mediodía, los artistas ultimaron detalles de su obra. Posteriormente comenzaron a entintar y las colocaron al centro de la calle. Colocaron la tela de impresión, la rociaron el agua y la cubrieron con bajo alfombra para amortiguar el peso de la aplanadora. Y la aplanadora va a hacer como que el efecto de pasar encima con una presión tangencial, ver punto por punto para que tome todos los detalles de la pieza. El resultado fue la creación de una obra colectiva que tiene el propósito de generar conciencia ecológica y que será expuesta en distintos museos. Grabado en el ambiente, fue una actividad organizada por el Corredor Cultural Autonomía en colaboración con el Museo Nacional de la Estampa en el marco del Festival El Aleph de la UNAM. Aquí vamos a estar en el Palacio de la Escuela de Medicina. Va a ser la primera sede donde se exhiba este gran mural colectivo. Noticias 22, Óscar Cortés. La danza en México pierde a uno de sus más influyentes representantes. El maestro Arturo Garrido Puga falleció a los 66 años de edad. Deja tras de sí un vasto e importante legado. Un legado invaluable es como puede definirse la obra que heredó en la danza mexicana el coreógrafo y bailarín Arturo Garrido Puga, quien murió el pasado fin de semana. Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Originario de Quito, Ecuador, tuvo que dejar su país tras las amenazas del gobierno por sus ideas izquierdistas.
Llegó a México en 1978, donde fue cofundador de algunas de las agrupaciones más emblemáticas de la danza contemporánea, como Andamio y Barro Rojo Arte Escénico. Su propuesta artística se caracterizó por ser militante, expresiva y pasional. Además, luchó contra los prejuicios de esta disciplina y consideró falsa la idea de un fenotipo único del arte del movimiento. Fue un momento en que la danza tuvo un peso social, tuvo un impacto y en el que hubo un matrimonio con la sociedad civil, de tal forma que grandes sectores de la sociedad civil se sentían identificados con la producción que en ese momento hacíamos. Autor del proyecto Coyote Danza Contemporánea, creó medio centenar de coreografías como Libertango, Mono Fidedigno, Celebración y Cuando nos cayeron los Catrines. También fue ganador de premios como el Bellas Artes de Coreografía en 1987 y el premio Guillermina Bravo a la creación coreográfica en el 2000. A su memoria y legado, la Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación Nacional de Danza, realizará un homenaje póstumo para rememorar la trayectoria de quien fuera un referente de la danza nacional. Descanse en paz, Arturo Garrido Puga. Bueno, pues triste noticia, un abrazo para sus familiares, amigos, alumnos, la gente que vio y disfrutó de sus actuaciones. Y por otro lado tenemos una buena noticia para México. Alfredo Daza obtuvo una nominación al premio María Callas, es un galardón que otorga la Ópera de Dallas al mejor artista debut del año. El barítono se presentó por primera vez en este escenario con una interpretación de Surga de Los Pescadores de Perlas de Georges Bizet. Anteriormente se presentó en este mismo rol, pero en la Ópera de Los Ángeles, bajo la batuta de Plácido Domingo y al lado del tenor Javier Camarena. Bueno, pues ya la nominación es un verdadero reconocimiento. Vamos a la pausa. Bueno, tenemos libros, las búsquedas absurdas de la vida contemporánea, la tiranía de la tecnología, el estilo de vida que perseguimos se transforman en relatos postmodernos con una fuerte dosis de ironía en el nuevo libro de Alma Delia Murillo. Vamos a ver más. La figura paterna en México está ausente en muchos hogares. La familia de Alma Delia Murillo no es la excepción. La posible muerte de su padre la hizo emprender un viaje para encontrar ese rostro, ese pasado que le faltaba y posteriormente escribir la novela La cabeza de mi padre. Este es un país que tiene la figura del padre muy ausente. El ethos, digamos, el carácter colectivo de los mexicanos está hecho a partir de la madre, no del padre. Y eso es muy significativo. A lo largo del libro publicado por Alfaguara, conocemos cómo fue crecer para ella y sus hermanos sin saber cómo era ese hombre, esa persona al que se le nombra papá. Porque se necesita volver al origen, todos necesitamos volver al origen, lo que sea que eso signifique. Sobre todo cuando llegas a cierta edad, antes o después empieza a aparecer esta necesidad de dar la vuelta y mirar hacia atrás. La perspectiva solo te la dan los años y la escritura. La cabeza de mi padre, quizás el texto más íntimo de Alma Delia Murillo, no busca dar respuestas a cuestiones socioculturales, solo plantea una situación por la que muchas familias pasan. Cuando yo escribo una novela, un relato, no estoy pensando más que en escribir la historia que quiero escribir, ¿no? No, para nada estoy pensando en a quién le va a llegar, qué lector va a sentir qué cosa, simplemente necesito contar esa historia. Y además este es un libro escrito en buena medida desde la rabia, ¿no? Y luego desde la reconciliación y luego desde la distancia. Noticias 22, Alberto Aranda. Y seguimos con autoras. Uno de sus poemas dice: vi en el espejo un personaje raro, un pájaro de sombras taciturno. Hoy nuestra efeméride corresponde a una enorme, tremenda poeta. Veamos de quién se trata. Desafiante, creativa y dueña de sus lúcidas hazañas. Así era la poeta mexicana Guadalupe Teresa Amor, mejor conocida como Pita Amor, quien nació un 30 de mayo de 1918. Considerada precursora de la liberación femenina en México, escribió su primer poema, Yo soy mi casa, en 1945, y fue autora de libros como Puerta obstinada,
polvo y décimas adiós. Publicaciones en las que con empoderamiento, seducción y astucia desafió la moral y las costumbres de la década de los 50 del siglo XX. A 104 años de su natalicio, hoy recordamos a la llamada undécima musa y a su obra poética perdurable. Bueno, pues vamos a hablarles del Consejo Ciudadano que busca garantizar la independencia editorial y diversidad del servicio de los medios públicos. Le pide a Luisa Cantú Ríos. Esta mañana en el Museo de la Ciudad de México se llevó a cabo la toma de protesta y entrega de designaciones del primer Consejo Ciudadano con el que contará el Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México, un mecanismo de participación que habrá de convertirse en la brújula que guíe el trabajo de Capital 21 de aquí en adelante. Para nosotros creo que es algo muy beneficioso, ¿no? Nos permite tener un punto de contacto con la audiencia, con la ciudadanía, ¿no? Y dejamos de ser nosotros mismos los que nos vamos a revisar. Los 5 miembros del Consejo Ciudadano fueron seleccionados por el órgano de gobierno del Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México mediante una convocatoria abierta a los ciudadanos mayores de 21 años. Bajo los principios de apertura y pluralidad, el Consejo desarrollará sus actividades a título honorífico, es decir, sin remuneración de ningún tipo. Ellos son los que aprueban el Código de Ética del Servicio de Medios Públicos. A partir del Código de Ética nosotros vamos a generar estructura, operación, programación, contenido, etcétera. El Consejo está conformado por la periodista Luisa Cantú Ríos, la escritora y locutora Luisa Iglesias Arvide, el crítico de televisión Álvaro Cueva Cantú, el periodista y analista político Jorge Armando Rocha Gutiérrez y el monero Hernández, coconductor de El Chamuco TV. Creo que tenemos todos este compromiso y esta responsabilidad de hacer una televisión en particular y en general hacer unos medios públicos absolutamente dignos y con con grandes contenidos. Con la instalación de este Consejo Ciudadano, el Servicio de Medios Públicos de la Ciudad de México refrenda su compromiso con las audiencias para ofrecerles contenidos de calidad, críticos y pertinentes. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Vamos a otros temas, vamos con ciencia. ¿Se imaginan que los tejidos blandos y los huesos de nuestro cuerpo se pudieran reconstruir por medio de biomateriales? Bueno, parece ficción, pero ya está aquí, ya es una realidad, gracias a un proyecto de medicina regenerativa que les vamos a platicar a continuación. La doctora María Cristina Piñabarba y su equipo desarrollaron una nueva generación de biomateriales que ayudan a la reconstrucción de huesos y tejidos humanos. Se trata de pequeñas estructuras llamadas andamios celulares. Son las casitas que requieren las células para vivir. Están hechas de diferentes maneras. Lo ideal sería poder diseñar la matriz extracelular que generan las mismas células con la idea de comunicarse entre ellas y que cuando nosotros descelularizamos un órgano o un tejido, al descelularizar sacamos las células y nos queda solamente esta matriz extracelular. Esa matriz extracelular es lo que se trata de imitar en los andamios celulares. Se generan directamente en laboratorios y necesitan de diversos componentes para su fabricación como biopolímeros, colágeno y huesos de bovino. Estos andamios pueden recrear válvulas cardíacas o tejidos firmes como el cartílago. Actualmente ya se han hecho pruebas en tráquea, hígado y corazón. Al cabo de un tiempo, las células que se van a colocar ahí ya son las células del paciente. Se le quitan al paciente células madre o células troncales para llenar este andamio, cultivar estas células y ya meterlo funcionalizado al paciente. Este tipo de procedimientos ya se utilizan en diferentes partes del mundo y aunque se tienen años de investigación, el proyecto no puede continuar en México por diversas circunstancias. El problema pues es que no podemos probar en animales porque no somos médicos nosotros y los médicos que prueban en animales pues ya lo tienen prohibido
Aquí no tenemos por el momento ningún apoyo, pero tarde o temprano tendrá que darse todo. María Cristina Piña Barba y sus colaboradores buscan formar un grupo para dar continuidad a la investigación y para que su proyecto pronto pueda llegar a hospitales. Noticias 22, Rodrigo Peredo. Bueno, concluyen las actividades del Festival de Cine de Cannes. México pues está celebrando porque el productor Julio Chávez Montes se alzó con la Palma de Oro. Participa en esta película. Vamos a ver lo que nos preparó Julio López. Triángulo de la Tristeza del cineasta Ruben Östlund se convirtió en la gran triunfadora del Festival Internacional de Cine de Cannes al llevarse la Palma de Oro, máximo galardón de este encuentro cinematográfico. Una pequeña parte de este triunfo resonó en nuestro país, pues la productora mexicana Piano forma parte de las empresas que se involucraron en la realización de la película. Su relación con el director de cine sueco se remonta varios años atrás. Desde muchísimo antes de conocerlo, teníamos su cine como un gran referente para nosotros. Luego se dio que Rubén fue jurado en Sundance el año que estuvo tiempo compartido ahí, y él fue el que nos otorgó el premio a Mejor Guión, ¿no? Entonces, ahí fue cuando lo conocimos personalmente. Y poco después nosotros distribuimos, como distribuidora, fuimos distribuidores de The Square en México, ¿no? De su película previa. Ruben Östlund ha triunfado en 3 ocasiones en Cannes. En 2014 se llevó el premio del jurado en la sección Una cierta mirada por la película Fuerza Mayor. Y en 2017 se llevó la Palma de Oro por The Square. Ahora repite este galardón con Triángulo de la Tristeza. Nosotros estamos muy agradecidos y siempre estamos agradecidos con las oportunidades que ha tenido el cine que producimos, ¿no? O sea, y te digo, o sea, muchas veces a lo mejor la gente nos tiene sobre todo muy ubicados por estas películas que tienen una dimensión tan grande, ¿no? Y este perfil tan grande, ¿no? Pero que también nosotros nos sentimos igual de agradecidos con las películas más chicas. Can you relax your... Triángulo de la Tristeza aún no tiene fecha de estreno en nuestro país, pero no sería raro que inaugurara el Festival Internacional de Cine de Morelia, que celebra su 20 aniversario. Noticias 22, Julio López. Bueno, la verdad es que esta película fue recibida con mucho entusiasmo. La productora Piano ya había presentado otras producciones en Cannes. El año pasado presentó nada menos que 3 producciones y ahora les fue muy bien. Algo que conocemos del Festival de Cannes es la reacción del público, que es muy valorada. Las películas esperan siempre esta reacción del público. Lo peor que les puede pasar es la indiferencia de la gente. Incluso si hay abucheos, que son muy, muy frecuentes, o que la gente se salga de la sala, como pasó con la película de Cronenberg hace unos cuantos días, o incluso llegan a arrojar objetos a la pantalla de cine. Esto para los productores, para los directores, resulta pues una gran publicidad. En este caso, el reporte que tenemos es que hubo muchas risas del público, que la gente estaba encantada con ver la película, que además hubo buenos comentarios de la crítica. Pues, ¿qué más se puede pedir? Así que, bueno, esperamos verla muy, muy pronto en las salas de cine. A lo mejor haya pues otros recorridos, otras presentaciones en festivales del mundo, pero bueno, estaremos al pendiente y aquí les diremos cuándo se presente esta película para que no se la pierdan. Y en otros temas que, bueno, pues la verdad nos hacen reflexionar, el gobierno de Daniel Ortega ha ordenado el cierre de la Academia Nicaragüense de la Lengua. Este organismo era considerado una ONG y, de acuerdo con las autoridades del país centroamericano, debía inscribirse como agente extranjero, tal como lo indica la ley. Integrantes de la academia aseguran que al perder su estatus jurídico, la desaparición de esta institución de 94 años de historia va a ser inevitable. Entre los integrantes de la academia se encuentran los escritores Sergio Ramírez, exiliado en España actualmente, y Yoconda Belli, quien manifestó en redes sociales su rechazo a esta medida gubernamental. Así que bueno, pues estaremos al pendiente de otras reacciones y si finalmente se concreta este cierre de la academia en ese país.
país. Y bueno, pues vamos a la pausa. Antes, una invitación. Hoy en la mesa de Debate 22, Javier Aranda Luna va a recibir a José Carlos Ruiz de la Universidad de Córdoba, España, para hablar sobre la filosofía y el yo digital. No se lo pierdan, 9 p.m, gran tema, terminando este espacio informativo. Una muy breve pausa y regresamos. En la editorial de este lunes, el doctor Carlos Enrique Galindo Leal nos habla sobre las cápsulas Somos Guardianes. Es una propuesta con la que se conmemora el 30 aniversario de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Carlos Galindo Leal. Soy director de comunicación de la ciencia de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, la CONABIO. Para los que no conocen a la CONABIO, pues es una institución que cumple precisamente 30 años, es el aniversario de 30 años, y esta institución se dedica a reunir la información sobre la naturaleza de México. Y pues la naturaleza de México es muy vasta, muchas especies, muchos ecosistemas. Toda esa información, la CONABIO la reúne, la analiza, la sintetiza y la pone a disponibilidad del público. Y estamos muy contentos porque este año estamos presentando una serie de cápsulas que se llaman Somos Guardianes. Estas cápsulas presentan la naturaleza de México en diferentes ambientes. Presentan bosques, animales en bosques, en selvas, en matorrales, en pastizales, en medios acuáticos, y tienen una fotografía increíble, realmente se disfrutan muchísimo, pero lo importante es que con estas cápsulas queremos invitarlos a que conozcan la naturaleza de México. Hay plataformas que hemos desarrollado en donde la participación de la sociedad es muy importante. En principio, la información científica de la CONABIO, de más de 100,000 especies de plantas y animales, se reunió a través de la investigación, de muchos años de investigación, a través de las colecciones científicas de los herbarios, pero actualmente la tecnología nos ayuda a también hacerlo a través de la sociedad. Tenemos una plataforma que se llama Naturalista, que pueden descargar gratis a su teléfono y tomar fotos de las plantas, de los animales, de los insectos que están a su alrededor, y con eso van contribuyendo al conocimiento. Esa foto, con su fecha, con su ubicación, es parte ahora del Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad. También esa información la pueden ver en Enciclovida. Enciclovida es una plataforma desarrollada por la CONABIO que junta precisamente la información científica con la información de ciencia ciudadana. Entonces, ustedes pueden buscar en cualquiera de estas dos plataformas su municipio, su estado, áreas protegidas cercanas. A veces tenemos hasta parques urbanos que están cerca de ustedes donde pueden ver qué plantas, qué animales viven ahí. Y si no encuentran información, ustedes la pueden generar. La única cuestión es descargar la aplicación Naturalista, toman fotos, las suben y la red social, que es muy grande, va a ayudarles a identificar a las especies. Así es que los invitamos a que participen como científicos ciudadanos en la generación de información de la naturaleza de México. Muchas gracias y espero que nos veamos en la próxima cápsula. Bueno, efectivamente podemos participar como ciudadanos dando reportes. Hay muchas iniciativas que ha tenido la CONABIO para que podamos, como la que acabamos de ver, también fotografiar especies endémicas del entorno en el cual vivimos, enviarlas, y habrá una identificación por parte quizá de otros usuarios de estas redes sociales para decir, bueno, pues es una acacia, a lo mejor este árbol que tengo enfrente que no conocía
cuál era la taxonomía de esta especie, o un animal que encontramos, por ejemplo, en la ciudad, que es el tlacuache, que muchas veces no conocemos estas especies porque pensamos que viviendo en grandes ciudades la naturaleza está lejos, y no, ahí están las especies de flora y fauna conviviendo con nosotros, y también merecen un fragmento de la naturaleza que les hemos arrebatado en la construcción de las grandes ciudades. Y la Conavio ha tenido muchas iniciativas, es una institución, un organismo creado a principios de los años 90, a partir de la cumbre de Río de Janeiro, cuando se empiezan a tomar medidas ante los deshielos de los polos, que bueno, fue una de las primeras llamadas de atención importantes que se hizo para darnos cuenta que el planeta estaba cambiando de clima, que estábamos destruyendo la capa de ozono, dañándola, y que había que hacer cosas ya, que había que tomar acciones inmediatas. Entre los países que crearon instituciones para ello fue el nuestro, y bueno, pues ahí está pues esta historia importante de la Conavio. Vamos a seguir hablando de algo que tiene que ver con la naturaleza, y en este caso también la naturaleza y el urbanismo. El fin del invierno y el anuncio de la primavera coinciden con la floración de un árbol que tapiza literalmente de violeta la capital del país. Vamos a conocer el origen de las jacarandas en México. Konnichiwa, amigos, bienvenidos a Rincón Nippon. Yo soy Miri Murasaki y hoy te voy a contar cómo llegaron las jacarandas a México. Seguramente has visto en redes sociales las fotografías que comparan los árboles de sakura con nuestros hermosos árboles de jacarandas. Y para nada es casualidad que relacionemos estos tipos de árboles tan diferentes geográficamente, pero que pareciera que solo el color es lo que los hace diferentes. Las jacarandas es uno de los elementos más importantes que nos recuerdan la larga amistad que tienen México y Japón. En 1896, el jardinero Tatsugoro Matsumoto llegó a México en una ola de migrantes japoneses que recibió México en el estado de Chiapas. Tatsugoro Matsumoto empezó a ser apreciado dentro de los sectores acaudalados por su hermoso trabajo como jardinero, y su fama llegó a los oídos del presidente Porfirio Díaz, quien lo invitó a hacerse cargo de los arreglos florales de la residencia presidencial instalada en el castillo de Chapultepec. Su trabajo fue tan importante que en el gobierno de Álvaro Obregón se le propuso sembrar flores de sakura en las principales avenidas de la Ciudad de México. Pero Matsumoto pronosticó que no sería posible hacer florecer sakura en México debido a las condiciones de clima, por lo que sugirió como alternativa las jacarandas. Así es como las jacarandas se volvieron nuestro propio árbol de sakura, representando la fuerte amistad entre México y Japón. Entre los lugares de la Ciudad de México donde puedes disfrutar de hermosos paisajes con jacarandas se encuentran los siguientes: Parque México, Parque España, Paseo de la Reforma, Alameda Central, las calles de Polanco y el Castillo de Chapultepec, entre otros. Y a pesar de lo difícil que parecía tener flores de sakura en la Ciudad de México, hay lugares donde sí podemos disfrutar de una hermosa vista con flores de cerezo. La Asociación México-Japonesa es uno de ellos, y recientemente el Parque Bicentenario es otro lugar donde podemos deleitarnos con vistas tan impactantes que incluso te hacen sentir en Japón. ¿Conocías esta historia? Yo soy Miri Murasaki y nos vemos a la próxima en Rincón Nippon. ¡Sayonara! Bueno, en algún momento hablamos de las jacarandas con motivo del libro Hablan las jacarandas, que publicó Alberto Ruiz Sánchez, que nos decía, bueno, es que no nos detenemos, justo lo que platicamos hace un momentito con motivo de la nota de la Conavio, a escuchar a la naturaleza, a ver a la naturaleza, a respirarla, a sentirla. Y esta es una invitación para hacerlo con estos árboles que también el propio Alberto Ruiz Sánchez decía que esta adoración por los cerezos se había transmutado de Japón a México hacia las jacarandas. Y bueno, efectivamente, pues es un árbol que podemos considerar ya con carta de naturalización en México, particularmente en la Ciudad de México. Y bueno, pues ahora ya terminó la floración. Hay que esperar siempre, hay que estar atentos ya a finales de enero, febrero. La floración es tremenda y es algo que cambia completamente el paisaje y le da identidad a nuestra ciudad, a la Ciudad de México. Y fíjense que en otras notas, la civilización egipcia no deja de sorprendernos. Van a ver este hallazgo que les hemos preparado.
Egipto anunció el descubrimiento de 250 sarcófagos y 150 estatuas de bronce. Se trata de vestigios encontrados en el sitio de Saqqara, a más de 15 kilómetros de las pirámides de la meseta de Giza, en el sur de El Cairo. De acuerdo con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de la región, las urnas son de madera con momias que datan del siglo V antes de nuestra era. Entre las estatuas develadas figura una del arquitecto y médico egipcio Imhotep, el inventor de la construcción de piedra tallada, además de otras que representan a divinidades relacionadas con el sepulcro como Osiris y Anubis. También se encontró un papiro intacto y sellado que probablemente incluye capítulos del Libro de los Muertos. Se espera que los sarcófagos sean desplazados hacia el Gran Museo Egipcio, cerca de la meseta de Giza, que está próximo a inaugurarse. Pues sí, sorprendente. Fotomurales y stop motion son algunas de las prácticas que se estimulan en los semilleros creativos. Con el objetivo de propiciar el diálogo e intercambio de saberes entre los creadores locales, nacionales e internacionales, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México impulsa la iniciativa Viveros Creativos. La idea es fortalecer los conocimientos artísticos que se generan en los llamados semilleros creativos, es decir, en los grupos de formación gratuita con enfoque comunitario para niños y jóvenes que se encuentran en diversas regiones del país. Recientemente, los docentes de los semilleros de producción audiovisual de Nopalucan, Tlaxcala y Juchitán, Oaxaca, se reunieron para intercambiar técnicas sobre fotomurales, stop motion y paper motion. Durante 2 sesiones de trabajo en el Centro Cultural María Taurina de Juchitán, los profesores conocieron los procesos para la elaboración de murales en gran formato, realizados con fotografías impresas en papel, así como los elementos a considerar para su duración en el exterior, además de los procedimientos para producir animaciones computarizadas. Temas que compartirán con los integrantes de sus respectivos grupos de trabajo artístico comunitario. Bueno, ya regresando a actividades presenciales, los semilleros creativos que, como les hemos dado cuenta aquí, les comentamos, durante el 2020 y 2021 estuvieron a distancia generando muchas actividades, pero bueno, qué bien que ya se puede hacer de manera presencial. Y ahora nos vamos al litoral del Pacífico porque en la costa de Mazatlán se encontraron una serie de vestigios que nos recuerdan la gran diversidad de México. Vamos para allá. Un nuevo sitio arqueológico de la cultura Aztatlán, que se desarrolló a partir del año 900 después de nuestra era al noreste de México, fue descubierto cerca del puerto de Mazatlán en Sinaloa, así lo informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se trata de una zona de entierros con características únicas, debido a que se encuentra bajo un piso de concha y acompañada de cerámica fina. De acuerdo con los especialistas del INAH, lo común en la región son los entierros en el interior de ollas. Los vestigios fueron encontrados por trabajadores mientras se realizaban obras de pavimentación y construcción en la ampliación de la Avenida del Delfín. Al 27 de mayo se han encontrado una pipa estilo Aztatlán y 3 vasijas completas, aunque fragmentadas, entre las que destaca el vaso, además de los restos óseos humanos en mal estado de conservación. En palabras del arqueólogo Alfonso Grave Tirado del Centro INAH Sinaloa, el asentamiento formó parte de una amplia cultura que se desarrolló en el siglo IX, fecha que coincide con la época de mayor desarrollo social, económico y político del sur de esta región. Y uno de los creadores contemporáneos más controvertidos presenta exposición en Sudamérica. Nuestros compañeros de la agencia Xinhua nos hablan de El arte de Banksy. La exposición artística The Art of Banksy Without Limits, que rinde homenaje al reconocido artista británico Banksy, aterrizó por primera vez en Latinoamérica con una muestra en el Centro Cultural Gabriela Mistral, GAM, de Santiago de Chile. La muestra da cuenta de la obra de uno de los exponentes de arte urbano más importantes del mundo, el cual ha sido particularmente acogido en GAM a través de murales internos y especialmente durante el estallido social, cuando la ciudadanía encontró en su fachada un espacio de expresión, señaló en el lanzamiento de la exposición realizado el martes el director ejecutivo de GAM, Felipe Mella. En tanto, la representante de The Art of Banksy Without Limits, Sorina Burlacu, señaló que la exhibición ha sido mostrada alrededor del mundo y visitada por unos 1,2 millones de personas. And
Como productores nos encanta poder traer esta muestra, que no solamente es una muestra de arte, sino que también es educacional y cambiar así las mentes de la gente respecto al arte urbano y de Banksy. La representante destacó que con la muestra se pretende que los visitantes sean tocados, impresionados y movidos por esta muestra, sobre todo en la contingencia, y agregó que también buscan tratar de cambiar la percepción de las mentes respecto de lo que sucede en las calles y en la mentalidad de la gente. La muestra incluye más de 160 obras que tributan al artista, entre ellos originales certificados, grabados, fotografías, litografías, esculturas, murales e instalaciones de video, y se exhibirá del 25 de mayo al 31 de julio próximo. Con información de la oficina en Santiago, Chile, Noticias Xinhua. Bueno, pues está bien, a ver si después llega a México esta exposición u otra de Banksy, que es un artista, como bien se mencionaba en esta nota, identificado como británico. Sin embargo, su identidad permanece oculta. Hay quienes dicen que efectivamente que nació en Bristol a principios de los años 70. Sin embargo, hay quienes aseguran que se trata de un colectivo, de una serie de artistas que trabajan en conjunto, pues su obra se ha presentado no solamente en Londres, aunque principalmente ahí, sino en muchas otras ciudades de Europa. Hay quien lo considera incluso un poco pues un vándalo por el trabajo, sobre todo al inicio de graffiti que realizó, la sátira política, las parodias de obras como La joven del arete de perlas de Jean Vermeer. Es una de sus obras conocidas, y muy diversos trabajos, pero sobre todo de arte urbano, de arte que se da en la calle, que de pronto llega la gente y se encuentra que hay una nueva barda, y que pues es Banksy quien la ha pintado, haciendo referencia a situaciones como la propia pandemia y a una famosísima rata que pintó, que bueno, pues seguramente ustedes identificarán por el impacto gráfico que ha tenido este artista. Bueno, ya veremos si llega la muestra, pero por lo pronto aquí les presentamos lo que se está llevando a cabo allá en Chile gracias a la agencia Xinhua. Y esta noche, en nuestro tradicional recorrido por la República, los cronistas del Renacimiento mexicano nos llevan de visita al municipio de Balancán, en el estado de Tabasco. Y con esta nota nos vamos a un corte muy breve. Balancán, Tabasco. Buenas noches, soy Álvaro López Bertruy, cronista del municipio de Balancán, Tabasco, quien en esta ocasión les platicará sobre lo que el municipio de Balancán puede ofrecerle a todos los que nos visitan. Balancán es un municipio con una historia muy importante, sobre todo por ser una tierra donde se desarrollaron dos grandes culturas, la cultura maya y la cultura olmeca. La cultura maya, que fue el asentamiento en la zona turística más importante del municipio, que es Moral Reforma, y la cultura olmeca, que hoy en día se ha hecho el descubrimiento más grande, que es Aguada Fénix, que se encuentra muy cercano también a lo que es el río San Pedro, el río que está considerado como el río más limpio de México. Comentarles también que Balancán es un gran productor de leche, y por ser un gran productor de leche, aquí en Balancán los grandes queseros que tenemos dieron origen al queso de poro. Nosotros le llamamos al queso de poro uno de nuestros productos más importantes como parte de la producción lechera. Y eso ha permitido que hoy en día tengamos más de 200 queseros en Balancán. Porque en Balancán tenemos dos fiestas, la patronal en el mes de abril y la feria ganadera, industrial, artesanal y cultural en el mes de diciembre. Todo eso Balancán le ofrece a quienes nos visiten. Además, la calidez de la gente, la amabilidad de su gente. Reitero una vez más la invitación a todos los que tengan la oportunidad
de escucharme y de todos los que tengan la oportunidad de tener en sus manos el libro guía de Balancán, para que nos visiten y vengan a saborear de todo lo que Balancán produce. Tendencia en las redes, bueno, pues un ataque inaudito contra uno de los mayores símbolos en la historia del arte. El cuadro La Gioconda del pintor renacentista Leonardo da Vinci, uno de los más emblemáticos del Museo del Louvre en París, recibió un pastelazo por un visitante que ingresó al recinto disfrazado de una persona de la tercera edad y en silla de ruedas. En uno de los videos que se ha viralizado, se escuchó al atacante hablar a favor de la defensa del medio ambiente y de la tierra, justificando su acción. Este no es el primer ataque que sufre la llamada Mona Lisa. En agosto de 2009, una turista le lanzó una taza de té. Sin embargo, igual que lo ocurrido con el pastelazo, el óleo no sufrió daños debido al cristal que lo protege. De reporteros, está con nosotros Alberto Aranda. Alberto, qué gusto estar contigo para platicar acerca de un sitio en el que vamos a descubrir a un personaje, no diría yo que desconocido del todo, quienes están metidos un poco en la investigación de la música, quienes les gustan y quienes han ido a la Fonoteca Nacional. En algunas ocasiones encontraron tanto la creación de este artista como ciclos dedicados a él organizados por Lidia Camacho. Así es, sí, efectivamente, vamos a conocer lo que es la Casa Nancarrow, que fue diseñada por Juan O'Gorman, y efectivamente son dos personajazos. O sea, uno un pintor, arquitecto, y el otro, como bien decías, un músico excepcional que estamos por reencontrarnos y descubrir su música. Bueno, no descubrir, pero sí revalorarlo. Sí, ¿no? Exacto. Pero hoy vamos a hablar precisamente de la casa donde vivió Conan Nancarrow. Entonces, primero, ¿qué te parece si vamos a ver una breve introducción de lo que es la arquitectura de Juan O'Gorman? De acuerdo. Juan O'Gorman desarrolló una pintura con características propias, pero también creó inmuebles emblemáticos como la Casa Diego Rivera y Frida Kahlo y varias escuelas para la SEP. Esto lo situó como un arquitecto funcionalista. En 1939, O'Gorman viajó a Estados Unidos por invitación de Edgar Kaufman Jr. Esta estancia le sirvió para conocer la Casa Kaufman o Casa de la Cascada, construida por Frank Lloyd Wright. Al regresar a México, su arquitectura evolucionó. Todas las casas que hace para Toussaint, la de Santa Rita, etc., su programa de construcción de escuelas, es una arquitectura que Juan O'Gorman mismo decía que era ingeniería de edificios, ¿sí? Muy limpia, funcional, y que O'Gorman, en cambio, al construir la Casa Nancarrow, la Biblioteca Central de CEU, la Casa Cueva de San Jerónimo, se traiciona a sí mismo y hace esta arquitectura recargada, surrealista. Frank Lloyd Wright afirmó que hay que hacer una arquitectura orgánica que nazca del contexto del terreno. Con esta idea, O'Gorman regresó y con su amigo Diego Rivera comenzó en 1939 el proyecto del Museo Anahuacalli. Ya en los 40, Rivera y O'Gorman deciden colocar pedacería de mármol y piedra volcánica. 1947, de lo que se trata, que seguía para O'Gorman, probar esas losas con piedras intemperizables, pero en el exterior. Y eso es exactamente lo que hace en la Casa Nancarrow, eso es lo que le interesa, y no por casualidad, eso es lo que le interesa en el año 47, 48 y 49 a Diego Rivera en el Cárcamo de Lerma. Está probando sus pinturas en el Cárcamo mismo, pero levanta con piedras intemperizables el Tlaloc.
el arquitecto continuó buscando piedras coloridas y resistentes al calor y lluvia en las minas del país. En 1947, su amigo Colón Nancarrow le pidió que le construyera una terraza de sombra y unos cuartos al lado de su estudio, y es en los muros verticales donde prueba las piedras que ha estudiado. Sin entender eso, por un lado, no se puede entender el paso siguiente que da Diego Rivera para colocar una escultopintura en un talud, en el talud del estadio de la Ciudad Universitaria, ni el paso de Juan O'Gorman de una solución de 200 metros cuadrados, casi artesanal. Por eso dije, lo delinea como cuando dibujábamos cuando éramos niños, ¿no? Al paso a una solución casi industrializada para cubrir 4,000 metros cuadrados en la Biblioteca Central de CEU. La importancia de la Casa Nancarrow es que fue un laboratorio para Juan O'Gorman e incluso para el propio Diego Rivera. O'Gorman aquí, si nosotros decimos que son hermanitas, Biblioteca Central, Casa Cueva y Casa Nancarrow, realmente el germen es Nancarrow. O sea, aquí regresa la arquitectura, hace su primer ejercicio de arquitectura orgánica y después va a aplicar la técnica de los murales en Biblioteca Central y en Casa Cueva. Noticias 22, Alberto Aranda. Lo que estábamos viendo en las imágenes, Alberto, nos hace pensar en que no aplicó solamente una técnica en esta Casa Nancarrow. O sea, la Casa Nancarrow, digámoslo así, es el intermedio entre estas casas de el estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que son, como tú bien sabes, así... Más funcionalizadas, economía de espacios. Exactamente, líneas muy mínima muy claras, ornamentación. Pero eso no se rompe. Lo que hace la Casa Nancarrow es, digamos, esa transición. Este laboratorio, como nos explicaba Javier Guzmán, es donde experimenta con todas estas piedras coloridas para crear posteriormente todos los murales, ¿no? Claro. Biblioteca Central, sí. Y como trabaja con Diego Rivera, pues también Diego Rivera se nutre de todo eso para crear precisamente la escultura del estadio de CEU, y que después aplicaría incluso el propio Diego Rivera en la casa que está en Acapulco, que fue de Dolores Olmedo y que ahora es de la Fundación Carlos Slim. Que toda la barda tiene todo este colorido en piedras. Que son obviamente colores de piedras naturales que viaja por toda la República encontrando estos colores. Es el resultado de toda esta investigación que Juan O'Gorman hace y experimenta cómo pegarlas, cómo trazar los dibujos en la Casa Nancarrow. Y que después obviamente le comparte a Diego Rivera y que el propio Juan O'Gorman aplicaría en posteriores construcciones, ¿no? Digamos, la Casa Nancarrow es un gran laboratorio de esta transición de una propuesta arquitectónica de Juan O'Gorman a lo que posteriormente veríamos en grandes cosas, ¿no? Entonces, si quieres ahorita vemos lo que es la Casa Nancarrow y qué es lo que va a pasar con ella. Vamos a verla. Colón Nancarrow fue un músico estadounidense que hizo del piano mecánico su instrumento para componer piezas que en un momento eran poco comprendidas. También tenía un compromiso social muy de la época y fue combatiente en la Guerra Civil Española. Ese acontecimiento lo marcó, me imagino que mucho a nivel personal, pero también cambió el rumbo de su vida, porque después de estar frente en la Guerra Civil, pues regresa a Estados Unidos y por cuestiones de la política norteamericana se ve en la necesidad de salir de ahí y tenía dos opciones: ir a Canadá o venir a México. A su llegada a México, Nancarrow decidió vivir en un lugar apartado y ahí, con la ayuda de albañiles locales, levantó un estudio. Al casarse con Yoko Sugiura, nace su hijo Mako Nancarrow. El músico le pidió a Juan O'Gorman que le ampliara su estudio. O'Gorman, cuando conoce a Nancarrow, se había alejado de la arquitectura, ¿no? El arquitecto funcionalista que todos conocían se había replegado en su estudio, se había dedicado a pintar. Y entonces este contacto entre Juan O'Gorman y Colón Nancarrow, con estas cualidades que compartían, va a dar como consecuencia la creación de este espacio, que es la preservación del estudio, que estaba acompañado de una biblioteca, más una cocina, terraza de sombra, habitación que le va a construir Juan O'Gorman. Esta construcción va a ser nada más y nada menos que el primer ejercicio de arquitectura orgánica de O'Gorman. Nancarrow falleció el 10 de agosto de 1997
Es hasta ahora que su obra está siendo revalorada y admirada por músicos como Philip Glass. Su acervo está en la Fundación Paul Sacher de Basilea, pero su casa, estudio y biblioteca formarán parte de la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman. Esto gracias a que los herederos no quieren que se pierda. Han sido muy pacientes porque ellos saben perfectamente que una de las vías que certifica la preservación de la casa es justamente la fundación. Y ser muy claros que la fundación tiene un procedimiento legal con las leyes mexicanas donde nosotros estamos comprometidos a cumplir nuestros objetivos, tanto éticos como legales, y en caso de que nosotros no lo hiciéramos, pues esta casa pasa a ser parte de otra fundación, ¿no? Nosotros no tenemos una propiedad, básicamente lo que vamos a hacer es resguardar y certificar que esta casa se va a preservar. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, quiero decirles que esta es la primera vez que se permite una grabación, una reproducción del estudio de Nancarrow. Sí, que y es maravilloso. Fue para Noticias 22, para Canal 22, sí. Gracias aquí a las gestiones de nuestro buen Alberto. Pues gracias que Adriana Sandoval nos permitió entrar y a Mako Nancarrow, que son los que están ahí metidísimos y que están muy interesados en que esta casa no se pierda, porque precisamente va a formar parte, tú sabes lo que cuestan estos predios en la Ciudad de México, entonces no se va a perder este predio, se va a dedicar a una fundación de actividades culturales, gracias a Mako y a Adriana, que están muy interesados en que no se pierda. Oye, ¿y la vamos a poder visitar? La van a poder visitar, van a ver actividades culturales. Se había dicho, Sí, la van a poder visitar, solo que se firme toda esta cuestión de la Asociación de Derechos de la Casa. Bueno, nos avisas, ¿no? Porque ya que estás con primicias, queremos tener también aquí la primera noticia de que ya está abierta al público. Así que bueno, pues lo van a ver seguramente primero aquí en Noticias 22. Seguramente. ¿No? Muchísimas gracias, Alberto. Nos vemos pronto por acá. Y nos despedimos con un poquito de música. También vamos a hablar de un artista, ahora que estamos hablando de creadores innovadores, que es Yanis Xenakis. Se acaba de cumplir los 100 años de su natalicio. Disfruten de esta música y nos vemos mañana.